Hola, mi nombre es Juan Carlos Porcel y este es un pequeño, no sabía si llamarlo tutorial, porque es más como un pequeño resumen del proceso que sigo para hacer mis cómics, pero llamémoslo tutorial, llamémoslo curso práctico. Cómo hacer un webcómic exitoso en tu tiempo libre. Y por exitoso no me refiero a la cantidad de fans que tengo, porque Dios sabe que a nadie le importa lo que hago, pero exitoso en el sentido que ya voy a cumplir 3 años haciendo esto y he podido, durante todo este tiempo he logrado publicar 2 strips a la semana y inicialmente me parecía que era imposible, pero llevamos 3 años, así que ese es el primer éxito para mí. Como cualquier otra persona interesada en escribir historias, o supongo que en cualquier narrativa o creatividad en general, yo también tenía un magnum opus de 47 volúmenes con una historia que iba a cambiar la narrativa completamente. Pero, después de un poco intentar comenzar con esa historia, me di cuenta que había que empezar por algo fácil. Si vas a hacer un webcómic, bueno, yo siempre digo, empiecen por lo fácil. Así, algo sencillo y simple, con lo que realísticamente puedan trabajar constantemente. Porque si no, es fracasar desde el principio. En este camino de las cosas más o menos simples es uno de los principales motivos por el que elegí, el tema del que hago mi cómic, es autobiográfico. Obviamente es la historia más simple y más trillada que existe en el mundo. Probablemente el 99% de los cómics son exactamente lo mismo, chistes sobre videojuegos y lo que le pasa a uno, pero cuando empecé a leer cómics, webcómics fue lo primero que empecé a leer y definitivamente me divertían, era entretenido, me identificaba, así que dije, yo también quiero hacer lo mismo, así que ahí fue como empecé. Y eventualmente me di cuenta que, no solo era entretenido, hacer los dibujos y todas estas cosas, pero, también servía como una especie de terapia, porque, obviamente, cada vez que me pasaba algo malo o que conocía a algún imbécil, de los cuales obviamente hay millones y millones, en vez de estar sufriendo todo el día, simplemente volví a mi casa, escribí un pequeño chiste donde me hacía la burla del asunto y listo. El universo estaba en paz nuevamente. Así que dije, ok, no, esto sirve, así que continuemos por este camino. Okay, y esto es lo que yo creo me lleva al primer paso. Porque ya que todos mis chistes se tratan sobre las cosas que me pasan, generalmente me pasa algo gracioso durante el día o lo que sea, y en mi mente juro que me voy a acordar de cómo pasó las cosas después, pero uno nunca se acuerda de lo que pasa y uno nunca se acuerda de sus ideas. Así que primer pro tip, siempre necesariamente tengan algún lugar donde anotar sus ideas o escribirlas o de alguna manera guardarlas para ordenarlas después. La primera opción, que es la que yo usaba hace mucho tiempo, era obviamente, un cuaderno. Tener un cuaderno y tener un lápiz donde anotar las ideas, hacer sketches de las cosas que uno más o menos piensa y demás. Pero una vez que, por ejemplo, estás en el trabajo, en la oficina, tal vez no puedes andar todo el tiempo con tu cuaderno y tus lápices a todo lado. Y después que, obviamente, los libros envejecen y las hojas empiezan a caerse. Y por último, estas cosas se pierden. Así que eventualmente dejé de tener cuadernos para hacer estas anotaciones y pasé a la opción 2, que es la que realmente, mi recomendación. Guarden todas sus ideas, anoten todas sus ideas en la nube. Tengan, qué sé yo, pueden usar Google Drive, pueden usar Evernote, pueden usar, Dropbox Paper. Ahora tiene un servicio donde uno puede guardar documentos de texto. Mándense mensajes a WhatsApp o mándense mensajes a, no sé, cualquier red social, pero el asunto es que todas sus ideas tienen que estar necesariamente escritas. Uno de los problemas levemente inesperados también que tenía al momento de usar cuadernos era que, uno empieza a anotar, uno empieza a tomar notas y tal vez a dibujar cosas, y claro, todas las notas no van a ser solamente de tus cómics, así que uno acaba teniendo diseños de libros, aquí hay un cómic, aquí hay diseño de juegos, aquí hay garabatos, aquí hay otras ideas, y como ven ya empiezan a salirse las hojas. Aquí hay otras ideas, dibujos para animación, tareas, qué sé yo.
se vuelve extremadamente complicado y difícil estar tratando de recordar una idea que escribiste o un dibujo que pusiste entre tantas hojas. Yo tengo Evernote. O sea, puede tener... hay widgets para directamente, o sea, poner los archivos que uno necesite en uno de los botones. Así que simplemente, o sea, prendo mi aplicación en cualquier momento y aquí tengo ya, digamos, escritas directamente algunas de las ideas que tengo. Así que rápidamente ahí puedo escribir lo que haga falta para, o sea, no sé, la idea que se me ocurre en ese momento. Así uno la graba y ya está. O sea, es simple, es cómodo y... A diferencia de los libros, o incluso si se pierde el teléfono, o sea, todos los textos están guardados en la nube, así que no hay ningún problema con recuperarlos después. Lo conveniente de las aplicaciones como Evernote y todas estas para tomar notas es que siempre tienen una conveniente aplicación web, o sea, para entrar desde cualquier navegador en donde ya se puede editar decentemente el texto, lo cual nos lleva a la siguiente parte, que es los guiones. Y o sea, los guiones es la descripción de todo lo que se ve y todo lo que está pasando en una página. No hay, o sea, todavía no hay un ISO 9001, así un formato estándar para guiones, para cómics específicamente. Así que, no sé, uno puede darse libertades y más bien robar buenas ideas de otros medios, como sean, qué sé yo, televisión o cine. Así que si quieren, digamos, algún formato más o menos estándar para escribir sus guiones, o sea, una mínima búsqueda en Wikipedia les puede dar un formato más o menos aceptable. Por ejemplo, el ejemplo que tienen ahí mismo, o sea, está perfectamente bien explicado. Ahí tienen su número de página, las transiciones, qué sé yo, los encabezados que hacen falta, cómo funciona, cómo tienen que ir describiendo los personajes, cómo se pone el texto, si tiene, qué sé yo, por ejemplo, aquí están o sea, la descripción del lugar, si es día, si son exteriores. Aquí están los textos en sí que pasan. Ahora, obviamente, esto es para una versión un poco más complicada de los simples chistes que yo hago. Así que, aunque por algún momento pensé que tal vez debería usar un formato más serio, pero, o sea, todos estos espacios, todas las sangrías, todas las indentaciones que había que poner, era demasiado lío para mí. Así que, como les digo, si no están trabajando con alguien, o sea, si no necesitan, por ejemplo, mandar el guión a un dibujante o a un colorista o a alguien que necesita, o sea, unos estándares un poco más definidos, yo les digo, inventen su propia sintaxis. Y eso es lo que yo hice. Ahora, una vez que ya tengo, bueno, esta es la aplicación web de Evernote. Entonces, una vez que tengo guardados todas mis ideas y como les había dicho así, o sea, solo anoten lo mínimo necesario. Entonces, una vez que ya tengo esto, sencillamente lo que hago es pasarlas a, ¿cómo se llama? O sea, yo edito todos mis guiones y almaceno todas las cosas más o menos escritas en Google Drive. Porque a pesar de que Evernote es suficiente como para solamente editar texto y nada más, pero, o sea, a veces necesito insertar tablas, quiero insertar imágenes, quiero hacer cosas un poco más complicadas, así que prefiero tenerlo separado. Así, Evernote está en mi celular y eso es simple para solamente escribir ideas y ya. Y después ya paso las ideas a una cosa, a un editor más decente como es el de Google Drive, que también es gratis, también está en la nube, así que es lo mismo. Entonces, este es, por ejemplo, el documento donde guardo las ideas un poco más desarrolladas. Ahora, por ejemplo, los chistes de mi cómic están, o sea, generalmente los agrupo por ejemplo, aquí tengo, o sea, los chistes de la historia normal. Aquí tengo chistes que, por ejemplo, pasan, o sea, que están ambientados en mi oficina. Aquí tengo chistes que están, o sea, que tienen temática de videojuegos y cosas así. Y aquí tengo, por ejemplo, o sea, chistes que no tienen nada que ver que no son autobiográficos, que son cosas que nada que ver, qué sé yo, cuando hago chistes sobre Skeletor o ese tipo de cosas. Entonces, aquí voy, por ejemplo, aquí voy anotando primero aquí voy, o sea, desarrollando un poco más las ideas que tengo. Ya no son 3 o 4 palabras, ya es una explicación un poco más larga, un poco más decente, un poco más comprensible de lo que es. Y, o sea, uso esto para también ponerlas en orden, porque a pesar de que trato que los chistes no necesariamente sigan una secuencia, pero a veces me gusta escribir cosas un poco más largas y son a veces más graciosas, así que tengo que pensar en qué orden tienen que salir los chistes para que tengan sentido. Entonces aquí, si necesito que un chiste salga antes o después, solamente, digamos, lo muevo un poco más arriba y entonces sé que este va a ir un poco más después de los demás. Y, o sea, una vez que ya
O sea, porque en esta parte de aquí abajo, digamos, guardo las ideas que todavía no están terminadas. Pero cuando ya están listas y ya más o menos sé exactamente qué voy a escribir, ya los paso a esta parte más arriba y digamos, este es el formato que yo me he inventado para escribir mis guiones. O sea, digamos, aquí está el panel 1. O sea, escribo entre estos corchetes las... ¿dónde está mi documento? Aquí está. O sea, este tipo de mensajes, por ejemplo, que si uno va a poner mensajes para si va a pasar después o dónde está sucediendo la acción, ese tipo de cosas. Aquí, entonces, estas cosas las escribo en corchetes. Y después simplemente por cada panel, aquí pongo qué sé yo, aquí está el nombre o las iniciales del personaje que va a hablar. Y entre llaves viene el diálogo en sí, que es la burbuja de diálogos con todo su texto. Aquí está el panel 2, lo mismo. Aquí un personaje y entre llaves está todo su diálogo. Y aquí está el otro personaje y aquí está todo su diálogo. Entonces, así también cuando tal vez, digamos, yo escribo las historias y las tiene que dibujar mi hermano Felipe, él entra a ese documento, aquí ve que, o sea, ya hay un cómic para publicar, aquí están los paneles y aquí están los diálogos. Obviamente, si tuviera que ser alguien con el que no me veo todos los días, probablemente, digamos, aquí tendría que tal vez aumentar las descripciones de qué está pasando, si necesitan fondos especiales, pero como verán, normalmente no necesitan, es solamente una caja gris y ya está. O sea que ese es mi formato simplista para hacer un cómic. Entonces, una vez que estoy 100% seguro de que mi guión ya está listo en Google Drive, ahí es recién donde comienzo a dibujar. Normalmente me emociono y simplemente empiezo a dibujar las cosas sin demasiado planeamiento, pero o sea, gradualmente estoy empezando a ordenarme un poco más y un poco más. Y lo que realmente se debería hacer, o al menos lo que me ha ayudado a mí a que las cosas salgan un poco más rápido, es que, o sea, primero hacer la planeación de todos los paneles, incluidos sus diálogos. Y una vez que ya están todos los diálogos en su lugar, o más o menos donde deberían ir, ahí recién empezar, incluso hacer los sketches, o sea, después de que los diálogos ya están puestos. Primero porque al principio, bueno, y todavía ahora cuando no planeo mucho los cómics, una vez que ya están puestos, o sea, ya hice los dibujos, ya está entintado, ya está todo terminado, lo pongo en InDesign para ya terminar los brujos de diálogo, y ahí es donde se me ocurren nuevos diálogos, ahí es donde se me ocurren cambios a las cosas. Así que más de una vez he tenido que sencillamente volver a dibujar paneles, entonces es perder el tiempo. Así que primero planeen pongan todos sus diálogos, el momento en que ya esté realmente como les gusta, ahí sí empiecen a dibujar.